Hola, hola, queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Bueno, estamos ya en la recta final de lo que es la cursada de literatura del Antiguo Testamento en la sección de profetas. Bueno, hoy concluiremos con la base teórica, diríamos, del espectro que nosotros tenemos o que nosotros planteamos cuando hablamos de profecía bíblica y cuál ha sido el contexto, el desarrollo natural que ha tenido este ministerio, esta vocación de algunos personajes, hombres y mujeres que fueron llamados a ser profetas, profetisas de Dios verdaderos, ¿verdad? Y bueno, hoy cerramos con la, la clase que se llama Los comienzos de la profecía bíblica para darnos una idea de dónde, cómo fue este desarrollo natural. Y bueno, será una clase cortita la que vamos a tener hoy. A partir después de que suba la clase, les estaré compartiendo a ustedes los materiales de los profetas y el día jueves tendremos una clase general de poder ver las generalidades de los profetas y también ya estaré asignando a ustedes el libro que les va a corresponder para que empiecen a trabajar las 5 reflexiones, que sería como que el trabajo final. ¿Ok? Bueno. Para terminar entonces este espectro de lo que había dicho respecto del fenómeno de la profecía o de esta introducción al fenómeno profético, voy a compartir la pantalla y vamos a mirar lo que significa el tema de los comienzos de la profecía bíblica. Y cuando hablamos de este tema de los comienzos de la profecía bíblica, bueno, lo primero que tenemos que plantearnos como una pregunta de estudio es, ¿hubo profetas desde los comienzos de Israel? Eh, Nosotros hemos encerrado el profetismo como tal, ya diríamos, ¿cómo decirlo? En acción de una manera más contundente a partir del profeta Samuel, ¿verdad? Que ya estamos hablando al final del periodo de los jueces e inicio de la época de la monarquía. Sin embargo, las tradiciones bíblicas han dado muestra de que el profetismo existía desde antes de Samuel, ¿no? Y tenemos el caso de Abraham. La tradición bíblica le ha dado este título, aun cuando no tiene un carácter de profeta como tal, diríamos, desarrollado respecto del concepto que nosotros podríamos ya tener en mente por todo lo que hemos analizado. Sin embargo, la tradición bíblica en Génesis 27 dice, ahora, eh, perdón. ¿Quieres que lo lea? Sí, estoy viendo que me parece que no es el texto. A ver, vamos a mirar. Sí, perdón, sí es 27. Yo no sé qué leí. Sí, por favor, su gracia, fuera tan gentil, se lo agradezco. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Gracias, Amén. Ogra. Bueno, este es un relato del tema del rey Abimelech de Gerar, en donde, bueno, toman a Sara por rehén, diríamos, porque la niega, pero el testimonio que se da de Abraham es que este era un profeta, ¿no? Devuélvela a su mujer porque no sabes que es un profeta. Evidentemente, esta tradición bíblica que se le da a Abraham el título, el carácter de profeta, pues evidentemente lo coloca dentro de este radar, ¿no? De que desde el inicio de Israel, iniciando con Abraham, porque Abraham es el fundador del judaísmo o de la fe judía y después de la fe universal, se considera como profeta.
Luego, en la tradición bíblica nos coloca a Moisés, ¿verdad? Que va a aparecer como el gran mediador entre Dios y el pueblo, el que transmite la palabra del Señor y se convierte en modelo de todo auténtico profeta, ¿no? Incluso su hermana Miriam también será llamada profetisa. Si gusta ayudarme a leer sobre Éxodo 15:20, nos vamos a dar cuenta claramente esta denominación que se le da a Miriam. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Amén. Gracias. Entonces, fíjense cómo la tradición bíblica le atribuye a una mujer este carácter de profetisa, ¿no? A María o Miriam, o en otras traducciones, en ese sentido. Y bueno, Moisés también, el libro del Deuteronomio lo va a plantear como profeta. Ya lo hemos leído en reiteradas ocasiones. Cuando dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él lo vas a escuchar. Entonces Moisés mismo da su testimonio de que es un profeta de Dios porque se convierte en este mediador. Y eso es lo que hacía el profeta, ¿no? Que hemos analizado en clases anteriores. Así que la tradición bíblica establece a Abraham, Moisés, María o Miriam como profetisa. Y después vamos a ver a 70 ancianos en esta experiencia que se tiene durante la marcha por el desierto, en donde, según el relato bíblico, son invadidos por el Espíritu de Dios y entran en un trance profético, ¿no? Al principio, como vimos, los inicios de la profecía era como en un trance para poder recibir la palabra, y lo vemos planteado en esta narración muy antigua que aparece en el libro de Números 11, 16 y 17. Y dice el versículo 25. Entonces Jehová descendió de la nube y le habló, tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Vemos claramente también que hay una alusión. No conocemos en este momento cuál es el medio simbólico, si es la palabra, si es todo lo que hemos visto en los profetas, pero bueno, vemos también que hay 70 ancianos a quien se les da este título de profetas. Bueno, entonces la pregunta es, ¿hubo según la tradición bíblica? Sí, aun cuando dije ya de manera formal el profetismo inicia con Samuel, ¿verdad? En la época de los jueces, y a partir de allí sería hacia adelante. Bueno, en el caso de Abraham, hermanos, cuando hablamos de que Abraham puede dársele este tema, al interceder aparece como modelo de lo que debe ser un verdadero profeta. Miriam entona un canto de victoria tras el paso del Mar Rojo. Nos recuerda la relación esencial de los profetas con los acontecimientos históricos. El profeta no estaba separado de la realidad. Y de forma especial con la política, ¿verdad? Porque el canto de María, el canto que aparece después de que han sido destruidos los carros del faraón, tiene un profundo sentido político, de poder, ¿no? Los 70 ancianos reflejan la importancia que ciertos grupos posteriores conceden a la posesión del Espíritu. Es como la explicación de por qué la tradición bíblica les ha dado a estos personajes puntuales, Abraham, María, los 70 ancianos, esto, ¿no? Y cómo fue interpretado a la luz del pueblo judío. Moisés, en su caso, ¿verdad? Que se cocina aparte, probablemente el texto más antiguo que presenta a Moisés como profeta es el que aparece en el libro del profeta Oseas, capítulo 12, versículo 13, que dice: por medio de un profeta, el Señor sacó a Israel de Egipto y por medio de un profeta lo guardó. Es decir,
El profeta Oseas, tan amante de los eventos históricos, no parece estar inventando nada nuevo. Parece ser que las tradiciones que se conservaban sobre Moisés muchos años después, tenían que ver con que él era profeta. Es decir, en su época, en la época del profeta Oseas, debía ser opinión bastante extendida entre las tribus del norte que Moisés fue un nabí, ¿no? Que Moisés fue un profeta. Evidentemente, colocarle a Moisés en la tradición oral el carácter de profeta pues hizo enriquecer la figura mosaica, ¿no? Para darle mayor peso a lo que él representaba, que era la ley de Moisés, que después se le conoció, ¿no? Pero vean claramente cómo ya las tribus del norte conceden este privilegio a Moisés. Bueno, luego ya nos situamos, hermanos, en la época de los jueces, ¿verdad? Que es allí donde va a ser mucho más fuerte. Y en principio vamos a encontrar a una mujer llamada Débora. La tradición le atribuye uno de los poemas más antiguos o las canciones más antiguas y más bellas de la Biblia, que es el canto de Victoria que aparece en el capítulo 5 del libro de Jueces. Y bueno, más tarde, ¿verdad? Como marco narrativo para explicar las circunstancias históricas, se redactó el capítulo 4. Se cree, hermanos, que primero se escribió el capítulo 5, que es el canto de victoria de Jael asesinando a Sísara en la batalla que tiene Débora con eh, este Barak. No, se me fue el nombre. Sí, Barak. La pelea, la batalla que tiene Débora con Barak en contra de los filisteos y cómo Jael o Jael termina asesinando al capitán Sísara y de esa forma plantear también lo más importante de el capítulo 4, porque el capítulo 4, hagan de cuenta, a ver, si nosotros leemos el capítulo 4, vemos lo que pasa históricamente, ¿verdad? Pero cuando leemos el capítulo 5 de Jueces, lo leemos, pero ahora en forma de una poesía o de un canto. Pero los eruditos piensan que primero se escribe el capítulo 4 y después se escribe la historia, como para darle sentido al canto, como diciendo, bueno, a ver, este canto que aparece en el capítulo 5 vino por esto. Entonces, ya dicen por qué vino. En este capítulo aparece Débora gobernando a Israel. Su oficio principal era fallar pleitos, zanjar disputas, pero también se le presenta como Neví, ¿no? Como una profetisa. Luego tenemos ya en toda forma a Samuel. Aparece en la tradición bíblica con rasgos muy diversos. A Samuel se le presenta como héroe en la guerra contra los filisteos, como juez que recorre Israel, como vidente en relación con las asnas de Saúl. Pero también Samuel ejerce funciones sacerdotales porque ofrece sacrificios de comunión y holocaustos, pero lo más importante, se subraya la tradición bíblica, su carácter profético, ¿verdad? Y aquí sí, este es un hombre que transmite la palabra de Dios. ¿Alguien quiere leer, por favor, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20? Bueno, si no, lo leo yo. Eh, Bueno, según la tradición bíblica, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, ¿no? Este es un texto muy tardío respecto de la historia que está platicando, que está narrando, porque es la historia de cuando Samuel escucha la voz de Dios y le dice, Samuel, Samuel, y después de que interpreta todo, ya la tradición bíblica le da a Samuel este carácter de ser el profeta de Yahvé. Bueno, seguimos en la época de los jueces y aparece el grupo o la escuela de los profetas.
que se mencionan en primer libro de Samuel, tanto el capítulo 10 como el capítulo 19. Y este grupo de profetas presenta la siguiente imagen. ¿Cómo vivían los profetas en la época de los jueces? Cuando se agrupaban, cuando había este grupo de personajes. Bueno, viven en comunidad, es decir, están juntos. A veces Samuel es quien los encabeza. En una ocasión al menos caminan precedidos de salterios, tambores, flautas, cítaras, y bajan de un altozano sagrado, de los espacios sagrados, lo cual hace suponer su interés por el culto. Vemos claramente que este grupo de profetas estaba ligado a los aspectos cultuales. Si les aplicamos lo que dice Samuel 1, el primer libro de Samuel 19:24, vemos que a veces se despojan de sus vestidos, yacen por tierra en trance. Como vemos, el cuadro es muy vago a causa de más datos porque no sabemos de qué otras formas se manifestaba este espíritu de profecía que hacía que ellos pudieran hablar y promulgar lo que ellos platicaban. Bueno, después nos vemos, hermanos, desde los orígenes de la monarquía, hablando de Saúl hasta el profeta Amós, y vemos claramente tres estadios, ¿verdad? O tres etapas. Primero vemos al profeta cercano y luego cercano al rey o al monarca y después se distancia y critica al monarca. En la cercanía encontramos a los profetas Gad y Natán, que eran los profetas del rey, diríamos, ¿no? Eran personas que estaban al servicio o trabajaban a favor del rey. En el caso de Gad, ¿verdad? En el caso de Gad, interviene en tres ocasiones. Lo vemos actuando en tres momentos. Primero aconsejando a David que vuelva a Judá, luego lo acusa de haber realizado un censo y finalmente le ordena que edifique un altar en la era de Omán. Por lo tanto, fíjense las funciones que desempeña el profeta a oídos del rey, que está cerca de él. Primero desempeña una función de consejero militar, ¿no? Para que vuelva a Judá. Luego una función judicial, que haga un censo. Y luego una función cultural, que haga un altar. Este era el peso que tenía el profeta Gad en la monarquía. Es importante advertir que el profeta Gad nunca se dirige al pueblo. O sea, el profeta Gad no es un profeta del pueblo, no habla con el pueblo, no profetiza ni a favor ni en contra del pueblo. Siempre está en relación directa con David como rey y como monarca. Así que es un profeta que está cercano físicamente al rey. Y el otro, Natán, que es el que tiene mayor relevancia, ¿no? Mayor importancia. Es el profeta principal de la corte y lo vemos en tres momentos decisivos en la vida de David. Primero, cuando pretende construir el templo, el profeta Natán está allí para aconsejarle. Luego, cuando comete adulterio con Betsabé y manda asesinar a Urías Eteo, todos no sabemos esa historia. Y al final, lucha para que Salomón pueda heredar el trono en medio de una trama de conspiraciones y digna de una serie de Netflix. Bueno, así fue ¿cómo se llama? La forma en que asciende al trono Salomón. Pero Natán también es alguien muy, muy cercano ¿cómo se llama? Al rey y solo se dirige al rey, o sea, habla en torno del rey. Luego, el profeta cambia de rumbo y se aleja del rey, ¿no? Se aleja del rey. El profeta está cercano y critica al rey. En el caso de Natán lo critica y le dice, tú eres ese hombre. Pero luego hay un vuelco en las relaciones entre el profeta y el rey y el profeta termina alejándose del rey, ¿no? Entonces vean cómo se va estableciendo entre el profeta y el rey, aunque aquel solo interviene en asuntos relacionados con este. Es decir, el profeta se va a alejar del rey, pero va a estar siempre en función del rey. O sea, el profeta ya no va a estar en el palacio real, pero su función siempre va a ir en concordancia o en consonancia con el rey. El ejemplo más significativo es el que encontramos del profeta Agías de Silo, del cual se conservan dos relatos, en primer libro de Reyes en el 11 y el 14. Y en ambos casos, ¿verdad? El profeta Agías
directa o indirectamente, va a dirigirse a el rey del norte, a Jeroboam primero, ¿no? Y la primera vez que habla el profeta Ahías a Jeroboam es para prometerle el trono. Dice, vos vas a ser el rey de las 10 tribus, ¿no? Cuando se rompe el manto. Y la segunda, para condenarlo por su conducta, porque una vez que vuelve al norte, Jeroboam termina haciendo actos idolátricos terribles y lejos de lo que Dios quiere. Entonces, el rey ya no, el profeta, perdón, ya no está con el rey, ¿verdad? No vive en su palacio, con Jeroboam en este caso, no vive en el palacio de Jeroboam, pero la función que tiene el profeta Ahías va en función siempre del rey. Esto demuestra, queridos alumnos, que el compromiso del profeta no es con el rey, sino con la palabra de Dios. El profeta nunca está comprometido, no compromete su integridad, no se vende con el rey. El profeta habla palabra de Dios. Pero también resulta interesante comprobar que Ahías no vive en la corte, no vive cerca del rey, como sí lo hizo el profeta Gad y el profeta Natán en la etapa anterior. Y la primera vez que sale al encuentro del monarca no es en el palacio, o sea, no están en el mismo lugar, sino se encuentran en el camino. Y la segunda vez, eso es cuando le promete el trono, y la segunda vez es la esposa de Jeroboam quien tiene que ir a buscar al profeta Ahías de Silo para que venga a decirle qué está pasando con su vida. Así que vemos cómo la posición del profeta en función de su llamado, de su ministerio, va siempre alejándose. En esta segunda etapa se aleja del rey, pero no siguen siendo del pueblo, o sea, no son profetas del pueblo, sino que son profetas que van a ir directamente con el rey, ¿ok? Con el rey. Y en la tercera etapa ya lo vemos claramente con que el profeta va a conciliar la lejanía progresiva de la corte, es decir, se va a alejar de manera progresiva del rey, del palacio real, y se va a acercar de manera más deliberada con el pueblo, ¿no? Ahora ya el profeta va a empezar a hablar al pueblo, ¿verdad? Va a empezar a pronunciar oráculos, no solamente a los reyes, no solo a los sacerdotes, sino también al pueblo. El ejemplo más patente lo encontramos con el profeta Elías, ¿verdad? En los casos del profeta Ahías y del profeta Miqueas ben Chilá, cuando el rey busca al profeta, lo encuentra, ¿no? O sea, el rey manda a buscar, ya sea por la esposa o por otros medios, va a terminar encontrándolo. Pero en el caso de Elías, el rey manda a buscarlo y nunca encuentran al profeta. El profeta no está a disposición del rey, ¿no? No está que cuando el rey le truene los dedos, el profeta aparezca. Entonces, con Elías no ocurre así. Como dice el profeta Abdías, ¿no? Dice, no hay país ni reino donde mi Señor no haya enviado gente a buscarte. Cuando yo me separé de ti, el Espíritu del Señor te llevará no sé dónde. Yo informaré a Jab, pero luego no te encuentra y me mata. Es decir, el profeta ya no está interesado en marcarle al rey qué es lo que tiene que hacer, porque finalmente el profeta ya ha hablado mucho, principalmente con el profeta Jab. Y entonces, en este caso, ¿verdad? De Abdías, cuando le platica sobre esto, dice, el rey, no hay país ni reino del rey no haya enviado gente a buscarte. O sea, te hemos buscado por mar, cielo, tierra, toda la policía anda encima de vos y vos no estás. Porque el profeta no le importa ya, ¿no? O sea, no está como a disposición del rey. Así que, efectivamente, Elías nunca pisa el palacio de Ahab, del rey Ahab. Jamás lo pisa. Y entonces lo único que hace, ¿cómo se encuentra el profeta Elías con Ahab? Bueno, una vez le sale al encuentro por el tema de la viña de Nabot, ¿no? El asesinato que hay sobre esta persona de manera injusta, cruel y demás. Y la otra forma, la otra manera es la otra ocasión cuando se acerca a él, es decir, Elías al rey Ahab, por mandato expreso del Señor, pero en este caso el profeta va a exigir la presencia de todo el pueblo.
Es decir, no tengo nada más que hablar contigo a solas, yo necesito que el pueblo esté presente para que podamos nosotros hacer lo correcto. ¿Ok? Entonces va a exigir la presencia de todo el pueblo porque ahora el profeta se va a volcar hacia el pueblo. Y es así entonces, mis queridos hermanos y hermanas, como hemos hecho este recorrido de tener una idea un poco más clara, un poco más concisa, de cómo el profeta ha ido desarrollando todo este tema. En esta cursada vimos, ¿no es cierto?, analizamos cuál eran las formas de adivinación y cómo separamos correctamente al profeta con el adivino, aun cuando hay algunas formas de adivinación que aparecen en el texto bíblico, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Dios va a elegir a personas que van a transmitir su palabra, su voluntad de una manera más precisa, más concisa, más correcta. Y que a partir de esto, ¿verdad? El profeta va a usar la palabra, va a usar símbolos, va a hablar, ¿no es cierto? Pero que en muchas ocasiones el profeta se va a enfrentar con el poder, ¿verdad? Se va a enfrentar con el rey, con el sacerdote, con los falsos profetas y se va a sentir profundamente perseguido y en muchos casos encarcelado, muchas veces asesinado. Si ustedes ven su Biblia, hermanos, y se dan cuenta que el grueso del Antiguo Testamento está fundamentado en los profetas. Y esto significa básicamente de que el profetismo tiene cosas muy interesantes que hacer. Y bueno, qué sé yo, nos colocan en esa perspectiva de hacer lo correcto siempre. ¿Ok? Así que bueno, queridos hermanos, hermanas, hasta aquí cerramos entonces, insisto, todo este recorrido muy puntual, pero también muy general de lo que implica los profetas. Y el día de hoy estaré subiendo en la plataforma el material de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Abdías, etcétera, para que ustedes los consulten, para que ustedes bajen la información, la estudien y les estaré asignando. Yo ahora voy a mandar un mensajito para preguntar quiénes está cursando esta materia y les asigne el libro profético que les tocaría para que hagan las 5 reflexiones que tenemos que hacer. ¿Ok? Y la próxima clase, la última clase que vamos a tener el, el jueves, yo voy a dar un panorama general, ¿verdad? Con información muy precisa de cada uno de los profetas, mayores y menores, como para tener una idea. Pero de manera puntual ustedes lo van a poder descargar desde la plataforma con el material que yo les voy a subir. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanas? Tati, suegra, ¿alguna pregunta, duda, comentario? No, todo muy claro, muy interesante, sí. Yo ahí estoy con mi marcador porque sí hay lecturas que tengo subrayadas con lapicero, nada más el inicio del número. Pero ahorita me aproveché y de una vez remarqué. Sí, Bueno, muy interesante. Pues aquí estamos al pendiente. A qué ver. bueno, suegra, me alegra, muy bien, gracias a Dios. Bueno, Tati, ¿alguna pregunta, duda, comentario, reclamo? Reclamo, ¿se puede reclamar? Sí, no vale que sí. No, no, no. Todo bien, profe, muchas gracias. ¿No? Bueno, Aquí viendo que hay mucho por estudiar, así que tendremos este mediado de año que nos resta bastante para sí, seguro. todo lo que resta. Seguro, Tati, pero bueno, ya van a tener tiempo para seguirlo reflexionando y volviéndolo a escuchar y demás. ¿Ok? Bueno, pues entonces nos vemos el jueves para tener nuestra última clase y así despedirnos. ¿Ok? Bueno, Dios les Ok, bendiga. gracias, profe. Abrazotes, bendiciones. Nos vemos. Bendiciones.